que esto no se debe postergar más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Federico. Ahora pasamos a la intervención del doctor Saúl Escobar Toledo, investigador del INAI. ¿Se oye? Ya. Gracias, buenas tardes. Ya. Gracias por la invitación. Y bueno, estoy aquí por dos razones. Una, que yo fui diputado federal cuando se aprobó el cambio del sistema allá en 1997. Entonces tuve que aprenderme casi de memoria la reforma y desde entonces la he seguido. Le he seguido los pasos, no he olvidado evaluar la reforma desde que fue aprobada. Yo fui además el responsable por parte del grupo parlamentario al que pertenecí de hacer el dictamen de la ley y por lo tanto pues estudié a fondo el asunto. Por cierto que en ese momento de hacer el dictamen, la doctora Cristina Laurel fue un apoyo muy importante para ayudar al grupo parlamentario y a mí en lo personal a hacer ese dictamen que por lo tanto fue, y ustedes ya lo imaginarán, negativo. Votamos en contra del dictamen y advertimos desde entonces los problemas que iban a surgir con ese sistema. Y debo decir que aunque advertimos algunos peligros, nos quedamos cortos. Nunca pensamos que el desastre fuera tan absoluto y tan total como realmente sucedió en la vida real. Advertimos algunos problemas, pero el resultado fue mucho peor de lo que imaginamos. Y bueno, con base en eso y el seguimiento que le he dado y ser parte del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván, pues es que me interesa este tema y por eso planteo este asunto. La primera es que, como dije, el cambio de sistema prometió muchas cosas y no cumplió ninguna. Ninguna de las propuestas y promesas que nos hicieron cuando se aprobó el sistema en 1997, ninguna fue cumplida. Y no lo digo solo yo, lo dicen especialistas como Carmelo Mesa Lago, que ha sido un investigador de muchos años del sistema, lo dice la Organización Internacional del Trabajo y lo dicen muchos especialistas en América y en el mundo, en América Latina y en el mundo, en el caso de México como Berenice Ramírez. El hecho es que es comprobable que ninguna de las promesas que se hicieron cuando se hizo la reforma se cumplieron. Como dice Mesa Lago, los organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y diversos voceros de los consorcios financieros, no me la cambie, como de los consorcios financieros privados, cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Bueno, como vamos a ver, sí en uno, se enriquecieron brutalmente las administradoras privadas. Esa es la única promesa que cumplieron. Seguimos. En cuanto al monto de la pensión, se dijo que sería adecuado para mantener el nivel de vida anterior al retiro. Sin embargo, la llamada tasa de reemplazo, ya muchas veces mencionada aquí, es superior en los sistemas públicos que en los privados e inferior al 45% recomendado por la OIT. En México, la tasa de reemplazo de los afiliados al IMSS derivada del sistema de beneficio definido, o sea, de la ley anterior, registra un promedio del 60%. En cambio, la de la capitalización individual era del 26% antes de la reforma de 2020. Para que vean la diferencia entre un sistema público de reparto y un sistema privado y la falsa promesa de que el sistema privado iba a mejorar la tasa de reemplazo, iba a mejorar la suficiencia o la cantidad de la pensión. ¿Seguimos? Por otro lado, en los países que adoptaron el sistema privado, dice Mesa Lago,
Entre el año de la implementación de la reforma y 2004, hasta ahí avanzó ese estudio, la cobertura bajó del 38 al 26%. Es decir, el sistema privado cubrió o alcanzó o generó una cobertura todavía menor que el sistema público. En México la cobertura no supera el tercio de la población y fue similar o incluso inferior al que había antes de la reforma en 1991. ¿Seguimos? También la llamada densidad de cotización es otro problema que no fue previsto por la reforma privatizadora. Nosotros se los dijimos, perdón que lo diga, pero desde entonces se los advertimos, que obviamente aumentar las semanas de cotización como la aumentó originalmente a 1,250 semanas era un abuso y que obviamente la gente no iba a poder llegar a esas semanas de cotización. La densidad promedio que registró el sistema para los trabajadores con cuenta individual a partir de 97 y hasta diciembre de 2015 fue de 42% y para los que estaban identificados fue un poco más alta, del 50%, y para los llamados asignados, es decir, esos que no tienen localizado el sistema porque se equivocaron en el nombre, porque les faltó el segundo nombre, porque escribieron mal sus apellidos, porque etcétera, esa gran cantidad de personas no asignadas, pues tienen todavía una densidad mucho más baja del 32%. Sin embargo, para obtener una pensión, la densidad es por lo menos del 53%, lo que plantea la posibilidad de que muchos trabajadores que cotizaron no puedan cubrir las semanas de cotización y no puedan obtener una pensión. Así era hasta la reforma de 2020, ahora se ha mejorado un poco el asunto. ¿Seguimos? Los salarios más bajos son los más afectados. La capitalización individual reproduce la desigualdad del mercado laboral y la desigualdad salarial, por lo tanto, ya que los trabajadores con ingresos de 1, 2 y 3 salarios mínimos registran una densidad de cotización de 13, 35 y 47% respectivamente, son datos de CONSAR, citados por la investigadora mexicana Berenice Ramírez. ¿Seguimos? Y este es el problema central que yo quiero darles a entender, creo que ustedes lo entienden muy bien, del sistema. El sistema privado reproduce las desigualdades y no es solidario. Una de las causas de todos estos problemas es, por supuesto, la informalidad. Aquí ya se ha hablado de que la informalidad es mayor del 55% y los empleos precarios que no necesariamente son informales, pero también son un número muy importante. Frente a estas carencias del mercado, estos defectos del mercado laboral, la informalidad y la precariedad, el sistema de cuentas individuales privado no tiene solución. Es decir, el sistema reproduce las desigualdades, no las corrige, y esto no tiene solución. Ningún sistema privado, por más reformas que le hagamos, va a evitar amplificar las desigualdades del mercado laboral. Al contrario, un sistema privado siempre reproducirá las desigualdades del mercado laboral. Este es el problema central. Entonces, podemos reformar el sistema privado tantas veces como queramos, pero ninguna reforma va a resolver este problema central: reproducir las desigualdades del mercado laboral y, por lo tanto, las desigualdades sociales. Ninguna reforma podrá remediar esta desigualdad porque el sistema está diseñado para rendir ganancias a las administradoras privadas, no para otorgar pensiones dignas acordes con las necesidades del trabajador y la familia. El presidente Boric, y esto no lo digo yo solamente, sino lo dicen presidentes de la República, como el presidente Boric de Chile, ya se habló un poco más. Podríamos hablar también de la reforma del presidente Petro en Colombia, y estos presidentes y los equipos de gobierno y sus especialistas están de acuerdo en esta situación. Por eso entregó una iniciativa de ley, como ya se planteó, que plantea que el sistema de pensiones
está en crisis y dice nadie lo pone en duda. Y yo digo, está en crisis en todos los países de América Latina en que persiste el sistema privado. Según el documento presidencial, la estructura del sistema de pensiones basada en aportaciones individuales y administrado por empresas privadas, cito el documento presidencial, reproduce las desigualdades del mercado de trabajo y tampoco ha sido capaz de responder a las consecuencias de una mayor longevidad de la población debido a que no redistribuye la carga entre las generaciones. Es decir, en lugar de que a una mayor esperanza de vida se resuelva el problema, empeora precisamente porque no hay una solidaridad intergeneracional como tenían los sistemas originales. Entonces, es otra falla de los sistemas privados, citado por la OIT, por especialistas e incluso por los gobiernos de, por ejemplo, Chile y Colombia en estos últimos años. Seguimos. El otro problema que no se menciona aquí más que de pasadita, así como que no quiere la cosa, es que estamos frente a un mercado oligopólico. Tampoco fue cierto, como nos prometieron en 97, que habría una fuerte competencia entre las administradoras privadas y que ello aumentaría su eficiencia y reduciría los costos administrativos. En la práctica, como señala Mesa Lago, pero es evidente, la competencia no ha funcionado. Se han formado un mercado oligopólico que ha resultado en costos muy altos, que ha tenido que pagar los trabajadores por el manejo de sus cuentas y, por supuesto, en sustanciales utilidades para esas empresas. Ya lo mencionaron aquí, pero hay que decirlo porque es un mercado oligopólico. Según el último informe de la CONSAR, o el del cuarto trimestre de 2022, solo 4 administradoras, Banorte, Sura, Profuturo y Citibanamex, controlaron el 68.5% del mercado. En cambio, la única administradora pública pensionista apenas representó el 6.5%. Entonces, estamos frente a un mercado controlado de manera oligopólica que, claro, siempre quieren hacer lo que quieren, incluyendo cobrar comisiones muy altas. Seguimos, por favor. El riesgo permanente de los mercados. Las AFORES y las CIEFORES invierten en los fondos destinados a las pensiones en los mercados financieros. Las administradoras tienen altas ganancias y las mantienen en la mayoría de los países durante las crisis económicas, mientras que los asegurados son afectados por estas debido a que disminuyen los saldos en sus cuentas individuales. O sea que ellos, las administradoras, son los únicos que enfrentan el riesgo y los trabajadores siempre salen perdiendo cuando hay una crisis financiera. Ya lo vimos en 2008 con la crisis financiera, tuvimos minusvalías por lo menos durante 3 años, entre 2008 y 2011, y si mal no recuerdo, incluyendo 2012, las tuvimos el año pasado, las tenemos este año, y los únicos que pagan esas minusvalías son los trabajadores. Las administradoras siempre tienen ganancias a su favor. Según el informe de la CONSAR, en comparación con 2021, el saldo observó una disminución, y cito, de 11.599 millones de pesos, es decir, una reducción de 7.5%. Nos dicen que estas minusvalías se compensan con plusvalías o con ganancias en los años sucesivos, pero las minusvalías que se crearon ya no tienen remedio, esas no se van a recuperar, se recuperan un año después, pero si contamos en los años acumulados, pues obviamente hay una disminución de las posibles ganancias que se pudieron haber obtenido por las minusvalías que se tienen. Y esto lo reconoce incluso el informe de la CONSAR implícitamente cuando hace las cuentas de cómo se produce o cuáles fueron los resultados en los últimos años, sobre todo de 2008-2009 a la fecha. Y bueno, hay que decirlo también porque parece que estamos en la isla de la felicidad, pero hay que decir que el mundo enfrenta en este momento una situación tan incierta, incluyendo la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y en el mundo, y de acuerdo con especialistas también una crisis bancaria y financiera
de tal manera que el riesgo de que haya nuevas minusvalías persiste de manera muy ominosa. Y no lo digo yo, lo dice el último informe del FMI, la compañera directora gerente del Fondo Monetario Internacional, el informe del World Economic Outlook más reciente de abril, habla de una rocky recuperación, de una recuperación llena de piedras, muy complicada, amenazada por la recesión en Estados Unidos, amenazada por la inflación, amenazada por quiebras bancarias, amenazado por la impago de deudas soberanas. Entonces el riesgo de crisis financieras como las que vivimos en 2008, 2009, 2010 y la posibilidad de minusvalías que se alarguen durante un buen tiempo está presente. Y el problema es que frente a eso no podemos hacer nada. Mientras siga el sistema privado, no solamente el riesgo de minusvalías, sino el hecho de que las crisis financieras mundiales y particularmente en Estados Unidos afecten el ahorro de los trabajadores, no tiene solución mientras haya este sistema privado en que las administradoras privadas se hagan cargo de los ahorros de los trabajadores. ¿Seguimos? Y bueno, lo que sí se ha cumplido es el poder de las administradoras, el poder que han adquirido las administradoras tanto por el volumen de recursos como por sus rendimientos, las ha convertido en un factor de gran influencia política, ya lo decía la doctora Cristina Laurel. Y lo dice también Mesa Lago, el poder económico de las administradoras es inmenso, han sometido a partidos políticos, al poder ejecutivo, a los legisladores, con algunas excepciones, para que actúen protegiendo sus intereses. Un penoso reflejo de esta situación se ha observado en la operación de la famosa puerta giratoria. Los funcionarios de alto nivel de las administradoras privadas ocupan puestos clave en los gobiernos y los parlamentos y luego regresan a sus funciones anteriores en un ir y venir entre el sector público y el privado y viceversa. Esto ha ocurrido también en México. El director o el jefe o el representante de las AFORES fue un alto cargo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y luego regresó a dirigir otras AFORES. Y bueno, esta puerta giratoria pues es simplemente el reflejo de la captación, de la infiltración y de la captación del poder público por parte de los administradores privados. Y el poder de estas administradoras se refleja efectivamente en la cantidad de ahorros que manejan, ahora ya cerca del 20% del PIB, y la proyección es que puedan llegar a un porcentaje mucho más elevado próximamente. Entonces, frente a ese poder estamos enfrentando la posibilidad de una reforma como la que ha planteado el presidente Boric en Chile o la que ha planteado el presidente Petro en Colombia. ¿Seguimos? El costo fiscal, ya se ha hablado aquí, el costo fiscal crece cada vez más, otra promesa incumplida de la reforma de 97, nos dijeron que las reformas estructurales bajarían el costo fiscal y lo que hemos observado es exactamente lo contrario. Las reformas estructurales asumieron que el costo fiscal sería sustancialmente reducido y eventualmente eliminado, así nos dijeron, en el largo plazo. Sin embargo, en estos costos fiscales a cargo de los presupuestos públicos y pagados por los contribuyentes consisten en el pago de las pensiones, como ya se dijo aquí, de las pensiones que todavía están de las personas que se están jubilando con el sistema anterior, el llamado costo de transición. La aportación que se hace para que los jubilados alcancen una pensión mínima garantizada. O sea, el gobierno tiene que poner lana para que los jubilados tengan una pensión mínima porque las administradoras privadas no les pueden dar esa pensión mínima. Tiene que ser el gobierno el que ponga la lana para obtener esa pensión mínima. Las pensiones no contributivas, de las que ya se habló aquí, el programa que ahora es constitucional,
y para cubrir el déficit de algunos sistemas que no fueron privatizados, como el de las Fuerzas Armadas. Ese sí, por supuesto, no se privatizó. El Ejército no iba a permitir que se privatizara un sistema que obviamente no da resultados. Todo ello ha provocado que estos costos hayan sido mayores a los proyectados originalmente por el Banco Mundial y que, ojo, sigan aumentando. ¿Seguimos? En realidad, y esto es muy importante entenderlo, las pensiones no contributivas fue una solución frente a la crisis del sistema privado. Como el sistema privado resultó un fracaso en todo lo que prometió y sobre todo en la posibilidad de dar pensiones dignas, tuvo que entrar el Estado con las pensiones no contributivas. Y entonces las pensiones no contributivas son una respuesta a la crisis del sistema permanente y estructural del sistema privado de pensiones. Debido a ello, y prueba de esta crisis es irresoluble, es que los gobiernos de varios países de América Latina en la última década hayan decidido establecer un segundo creciendo y va a ir aumentando, por lo tanto, la carga fiscal que esto representa. ¿Seguimos? No, ya regresaste. Seguimos. Entonces, las pensiones contributivas incluyen a un sector de la población mucho menor. Se ha calculado que la cobertura alcanza menos del 50%, mientras que la no contributiva está casi cercana al 100% de la población. Sin embargo, la población no contributiva absorbe menos recursos del presupuesto federal que la contributiva, lo cual es un absurdo, o pareciera ser un absurdo. Y esto se debe, insisto, al fracaso y al fraude que en realidad representan el sistema privado de pensiones. Esto se debe a que las AFORES solo protege a los trabajadores inscritos en el Seguro Social, mientras que el programa gubernamental es universal, sus beneficiarios son todos personas ocupadas y no ocupadas, etcétera. Ya voy a terminar, seguimos. Y bueno, el problema es que la reforma del 2020 es un riesgo, como ya se dijo aquí, para las finanzas públicas, porque el gobierno tiene que gastar más para la pensión contributiva y para la pensión no contributiva. Para la pensión contributiva tiene que gastar más porque va a tener que aumentar los recursos para garantizar la pensión mínima, y para la pensión no contributiva porque ha prometido aumentarla en términos reales cada vez más por encima de la inflación. Termino con lo último. Seguimos. Bueno, la fragmentación del sistema que ya se mencionó aquí, que es uno, como dice Mesa Lago, México es uno de los 2 países en la región con la mayor fragmentación del sistema de pensiones, tanto contributivas como no contributivas. Y termino con esto, ahora sí. Falta de diálogo social, todas las reformas se han hecho sin diálogo social y es necesario que en adelante, sobre todo los diputados, adopten la idea de que cualquier otra reforma tiene que hacerse con base en el diálogo social y que por lo tanto tienen que convocar a trabajadores, a empleadores y a académicos, jubilados, pensionados y otros grupos relevantes para hacer un verdadero diagnóstico independiente de los intereses de las AFORES y por lo tanto, y además del gobierno, para que hagan una evaluación del sistema y propongan una nueva reforma que sea viable. ¿Seguimos? Y por lo tanto hay otra alternativa, una alternativa como la que ya se ha delineado en otros países y finalmente, seguimos. Bueno, los riesgos, ya los mencioné, los riesgos fiscales son muy serios. Gran incertidumbre de la economía mundial pueden redundar en desempleo y en una
enfriamiento de los aumentos salariales. Como dijo el director de Coparmex, dijo cuando se aprobó, dijo el nuevo esquema que desde 2023 va a ir sumando un punto adicional durante 8 años a la aportación patronal. Nuestra sugerencia, dijo, a todas las empresas es que el punto porcentual se negocie dentro del paquete de prestaciones. Es decir, si le ibas a dar 7% de aumento a los trabajadores, dale 6% al salario y un punto lo dejas en el cochinito para pagar ese punto adicional que los patrones van a tener que pagar por la reforma de 2020. Bueno, pues finalmente los trabajadores, según la Coparmex, tienen que seguir pagando el costo de las pensiones a través de un enfriamiento de las revisiones contractuales y de los salarios o con una mayor desocupación, porque las empresas podrán deshacerse si ven un panorama incierto como el que estamos observando en el terreno económico. Ese es el riesgo inmediato que tenemos y a mediano y largo plazo yo dudo que los patrones sigan sosteniendo la idea de que van a pagar una cuota adicional cada año. Y como se ha dicho aquí, tampoco creo que se conformen con el tope de las comisiones y pronto veremos que van a reclamar otra vez el aumento de las comisiones, que fue un escándalo mundial, como ya se mencionó hace rato, que llegó a cifras estratosféricas en los primeros años del sistema, después se fue reduciendo, pero parece que quieren volver otra vez a esas cifras estratosféricas, lo cual a mí me parece pues muy escandaloso. Bueno, pues con esto termino, muchas gracias. Muchas gracias a nuestros 4 ponentes. Como saben, les han hecho llegar unas tarjetas para las preguntas, mismas que habrán de integrar en la tómbola. Vamos a sacar 3 de ellas, no sin antes mencionarles que todas las preguntas serán respondidas, enviándoles la respuesta. Si gustan. Sí, pues muy buenas tardes a los presentes. Un agradecimiento a la diputada Ivonne Cisneros. Mi nombre es Oscar Adrián Ceseña Gúndez. Vengo de Baja California Sur, del municipio de Los Cabos. Represento a los trabajadores, de algunos trabajadores de gobierno, no puedo decir el sindicato porque allá mi líder me dijo que tenía que venir como luchador social, que es lo que soy. Y mi intervención nada más es la siguiente, es decirle que necesitamos en términos coloquiales cuánto tiempo falta para que realmente la reforma se lleve a cabo. Nosotros los trabajadores fuimos engañados vilmente en muchas cuestiones, a nosotros allá en el Estado nos hicieron firmar esa reforma, sí, a petición de dirigencias y gobiernos. Que han entregado su vida al servicio público y que desgraciadamente nadie les ha hecho caso. Por eso estoy aquí, por eso estamos aquí todos y necesitamos que ustedes volteen a ver a esos trabajadores que en este caso somos del Estado. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias a usted, compañero. De favor, si en la tómbola me pueden sacar 2 preguntas para que sean continuas. Gracias. Pregunta dirigida al doctor Saúl. Más que pregunta, lo felicito, pero también le reclamo por haber firmado aquella reforma
de privatización de Meafore, propuesta desprivatización. Es por parte de María Antonia García y aquí viene su número telefónico. La siguiente pregunta es también para el doctor Saúl Escobar. ¿Cómo asegurar que los sistemas de pensiones regresen al sistema solidario? Es por parte de Teodoro Palomino Gutiérrez. Entonces, les cedemos la palabra, si gusta, al doctor Saúl, y si nuestros ponentes, la maestra Sofía, la licenciada Adriana y el doctor Federico, quieren de la misma manera responder alguna pregunta, están los micrófonos abiertos. Bueno, la primera no la entendí muy bien, pero no, al contrario, nosotros nos opusimos a la reforma del sistema en esa legislatura, y ahí están los documentos de nuestros votos particulares, el dictamen en contra, de tal manera que nosotros no somos responsables, o algunos de nosotros no somos responsables del desastre que vino después. Al contrario, lo advertimos, y ahí están los documentos de ese año de 1996-97 en que se discutió en el Congreso. Por cierto, en ese año había un solo partido que tenía la mayoría absoluta y por lo tanto pues no tenía que consultar con la oposición nada, y fue pues una barredora que simplemente nuestro voto fue testimonial, pero al final de cuentas años después, como sucede ahora, pues creo que ese voto testimonial ha tenido su valor porque demostró que muchos de los peligros que advertimos se hicieron realidad. Y sobre la salida, bueno, como ha dicho la maestra y la doctora Cristina Laurel, es una decisión política. A final de cuentas es una decisión política. Si queremos cambiar el sistema y crear un pilar público, como propone el presidente Boric en Chile, como existe en Colombia, la propuesta del presidente Petro es muy equilibrada. Lo que quiere es que hasta 3 salarios mínimos sea obligatorio que sean administrados, que coticen para el sistema público, y que los salarios superiores a 3 salarios mínimos sigan cotizando en el sistema privado. La propuesta del presidente Boric en Chile es muy parecida, que haya un sistema público, un pilar público de administración pública, y coexista con el privado, bajo la idea también de que en el privado se van a mantener los salarios más altos, porque ellos sí pueden tener una tasa de reemplazo muy alta, porque ahorran, porque sus salarios son altos, porque las minusvalías no los afectan. O sea, los que salen ganando del sistema privado son los salarios altos. Los que salen perjudicados son los salarios más bajos y los empleos más precarios, porque entran y salen de la formalidad a la informalidad, porque no pueden cumplir con las semanas de cotización, porque su densidad es muy baja, y entonces tienen que entrar el Estado a pagar esas pensiones mínimas, y a veces tampoco incluso alcanza para cumplir las semanas de cotización, y entonces tienen que bajarlas. Pero si las bajan, como sucedió con la reforma de 2020, eso significa un mayor esfuerzo fiscal para el gobierno, por lo tanto tienen que irlas aumentando año con año para que este esfuerzo fiscal no sea tan fuerte. Pero a final de cuentas, el esfuerzo fiscal, como se dijo aquí, va a ser muy alto. Sin embargo, sí se necesita en lo fundamental una decisión política para que esos problemas se enfrenten de manera distinta, y sobre todo, y ahí hay completa razón por parte de Cristina y de otros compañeros que lo han dicho, se necesita una reforma fiscal de fondo. Nada puede funcionar en este país sin una reforma fiscal de fondo. Ni las pensiones, ni la salud, ni la educación, ni la infraestructura urbana, nada va a funcionar si no hay una reforma fiscal de fondo que garantice 2 cosas fundamentalmente: que los que ganan menos paguen menos impuestos, porque la estructura fiscal actual es muy injusta. Pagan mucho los que ganan menos y pagan muy poco los que ganan más. Y la segunda cuestión es que se grave a los superricos de este país, los que ganan
cantidades inmensas de dinero y que, como todo mundo sabe, apenas será el 1% de la población. Esos son intocados y pagan menos impuestos, como incluso lo han confesado ellos, pagan menos impuestos que lo que pagan cualquiera de los que estamos en este auditorio, excepto quizás los que ganan 1 o 2 salarios mínimos por la situación fiscal. Pero eso es lo que se necesita, además de un poco de decisión política, que a final de cuentas también es una decisión política la que se requiere para hacer una reforma fiscal a fondo como la que estoy diciendo.